madrugada, la palabra hizo su magia y pernoctamos en conversa 4 amigos. Esa noche desmantelamos el mundo y lo armamos a nuestro gusto. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo y conocieran a sus nietos. Hola, para mí el Cuamil Federalismo representa una oportunidad de agradecer a la tierra un poco de lo mucho que nos da. También representa un espacio donde conocer personas afines a mi sentir, lo que se traduce en una hermandad colectiva que pienso yo crece y crece día con día. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Enmarañades, la radio de la Maraña. Aquí transmitiendo entre el Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la Barranca del Río Santiago. Bueno, pues estamos en Enmarañados. Estoy como muy contento de invitar a los y las amigas del Cuamil, que es un colectivo en el que me acabo de integrar hace un par de semanas y estoy muy contento de participar ahí. Y bueno, tenemos a Lalo, a Toño y a Carmen de invitados. Nos van a hablar como de ese proyecto. Y bueno, pues para iniciar, si nos cuentan cómo nace, ¿no?, este proyecto, porque tiene una historia más larguita. Primero comenzó como una plática en la madrugada con 4 amigos que en el centro de Tlaquepaque hicimos un ejercicio pues, de diálogo hasta casi el amanecer. Con jueves y nos gustó, lo repetimos al siguiente jueves y empezamos a invitar amigos. Eso creció con el tiempo. Y después de discutir muchísimo, porque como lo dice su nombre, la danza de la palabra, que fue algo que acuñamos como un método de comunicación, comenzamos a tratar de materializar todas las construcciones y destrucciones que habíamos hecho a través de las palabras. Algunos proyectos fueron sumamente catastróficos, otros menos. Pero tuvimos algunas colaboraciones, por ejemplo, con la gente de Temacapulín, la presa del Zapotillo. Estuvimos involucrados en Yo Soy 132. Intentamos hacer una biblioteca comunitaria, hacer pan, producción de lombricomposta. Nada de eso funcionó muy bien. Lo que más nos ha funcionado, lo que más repercusión tuvimos, fue en hacer ciclos de cineforos, o sea, películas o cinedebates, donde acudían muchas personas de distintas edades con temas específicos. Por ejemplo, tratamos transgénicos, el agua, el consumo. ¿Qué más, Toño? De cineforos no me acuerdo exactamente qué otros temas vimos, pero también, por ejemplo, esta parte de como la autoeducación. Este compa que iba a enseñarnos a inyectar. Cierto, teníamos talleres. Por ahí algunas pláticas sobre café, cosas como ya más prácticas, también por ahí quisimos meter en las tertulias. Y así, eso fue transcurriendo desde el 2011 como hasta el 2016, que comenzamos con el proyecto de la milpa. En ese tiempo justo intentábamos reactivar a la danza porque tuvo uno de estos espacios de inactividad. Queríamos hacer una red de consumo, producción y distribución de productos entre nosotros y con los compas, con más compas. Pero tampoco pudimos fraguar nada, pero en una de esas reuniones
en una noche, justo en el camellón de ahí de Federalismo, al Toño se le ocurrió lanzar la idea, la propuesta, y otro compa, el Chumil, la siguió y secundamos y nos preguntamos por qué no sembrar. ¿Qué preguntaste, recuerdas? La verdad es que no recuerdo exactamente, o sea, sí recuerdo el momento en el que sucedió, pero justamente veníamos de estas reuniones donde no llegábamos a nada, o sea, donde estábamos siempre maquinando cosas, programando cosas, y siempre por X o por Y no iniciaban, pero ahí quedaban a medias al principio. Y ya despidiéndonos esa vez, pues como ven, aquí tenemos la solución de quizás de soltar todo lo que no hemos podido hacer. Pues ¿dónde? Pues ahí en el camellón, güey, hay que soltar semilla y exactamente no recuerdo cómo fue exactamente, no recuerdo, pero total de que Chumbín vivía ahí cerca, tú ya vivías por ahí también, ¿no? Sí. Entonces esos factores también fueron importantes, ¿no? De que todos llegamos como a ese barrio en algún momento, y sí, creo que no sé, creo que al día siguiente empezó ya, digamos, ya la siembra como tal. Al día siguiente. No fue bueno, quién sabe, ya no sabemos muy bien Ya, porque o el fin de semana siguiente. sí, lo programamos y la cosa es que pasó de un disparate hablado a una materialización arrebatada, pero eso fue el comienzo. Y ya de ahí pues se fue agregando gente y hasta Carmen, que puede platicar también cómo le ha ido, cómo lo ha vivido. ¿Tú cuándo llegas, Carmen? Yo llego exactamente el año pasado, con la siembra del año pasado, creo que fue como un 30 de junio. De hecho, la programación de llegar a estas tierras fue precisamente para la siembra en el Cuamil, ¿no? Para la siembra del año 2019. Esta es mi segundo año, la segunda siembra que participo en el espacio y pues como muy contenta porque se ha logrado tejer relaciones y un sentimiento que para mí es como muy insólito, muy novedoso, de compañeras y compañeros que se acercan, sea para trabajar en la composta o para la milpa, o incluso creo que para admirar el crecimiento de las plantas, y que está generando como un arraigo no solamente a la tierra, como dicen algunas compañeras, como honrar el trabajo de la tierra, sino también las relaciones humanas. Y a veces que nos anochece ahí en el camellón mientras estamos cuidando, sembrando o en el volteo de la composta. Y pues para mí ha sido como una experiencia diferente de entrelazar vínculos con amigas y amigos en un espacio nuevo para mí. ¿Nos pueden explicar cómo es un día de chamba ahí en el Cuamil? Pues depende qué chamba sea. O sea, tenemos lo más cotidiano son las cuadrillas de mantenimiento del compostero comunitario, que es para la raza de ahí, y que es martes, miércoles y jueves a las 7:30, los sábados a las 10 y el domingo A las 10. el domingo también a las 10, ya están dados. Es llegar y darle la vuelta prácticamente a la composta que se encuentra en el compostero, ver la humedad, tratar de balancearla, mucho cotorreo, mucho chisme. Y ahorita que tenemos milpa sembrada, pues de repente nos damos una vueltita a ver cómo van las plantas, a ver qué ha sucedido. Eso es en general. También tenemos los días de la siembra, pero eso lo pueden platicar acá el Toño, Carmen. Regresando a lo de las cuadrillas, es muy chido porque justamente cuando estás trabajando ahí en el camellón es cuando empieza a llegar gente vecina que no sabe qué pedo, que ve el compostero, pero que no sabe para qué está. Entonces cuando nos ve trabajando es el momento de que se acercan y aquí qué regalan o qué. No, pues es esto. Y ahí es el momento de enganche quizás. Está chido porque estamos entre, como dice Lalo, cotorreando, trabajando, pero también esperando a que quizás alguien de que lleva residuos que no nos ha conocido o que va pasando, conecte con nosotros y lo metemos a nuestras vías de comunicación. Tenemos, hace rato se mencionaba, tenemos un grupo general de gente, de vecinos, que no necesariamente están operando, pero que de alguna manera saben del proyecto, y tenemos otro
otro grupo donde es más operativo, donde sí se ve como más cosas más, digamos, más técnicas. Grupos de WhatsApp. Ajá, grupos de WhatsApp. Y nada más para puntualizar algo clave que dijo Toño, uno de los retos más importantes que hemos enfrentado es tratar de que las vecinos, la comunidad de alrededor se apropie del proyecto y lo trabaje y se lo hagan suyo. En este derrotero que hemos tenido, vimos que un gancho es cuando trabajamos, y eso es lo que le decimos a la banda. Cuando trabajamos, de hecho ahorita estamos ideando una forma para mandar información para los carros cuando estemos trabajando, para los transeúntes. Tenemos un pequeño protocolo de qué hacer si alguien llega a preguntar, cómo integrarlo a los chats, darles las formas de comunicación, y eso es muy importante, ha sido muy importante para nuestro trabajo. Eso es como, hablando de las cuadrillas, que es como casi de rigor 3-4 veces por semana, pero por ejemplo, digamos, como el día esperado del Cuamil que les tocó a ustedes es la siembra, es ese día que se convoca de manera general, se planea varios meses antes. Bien, en esta ocasión, en esta pasada, pues vino raza de otros lugares, de Huentitán, del Salto, y eso pues ya de alguna manera sí fue muy, muy chido, ¿no? Para la familia. Entonces ese día de la siembra, desde temprano empezamos, hubo una especie de encuentro ahí con la gente que llegó, y lo chido es que todos aprendemos ahí, o sea, todos aprendemos. Los que no teníamos como mucha cuestión técnica de la siembra, hemos agarrado callo ahí y en otros lugares, a compostar. Pues yo creo que la mayoría de raza que está yendo a compostear, a las cuadrillas, esa raza ya es experta en composta, o sea, ya sabe cuáles son las bases para tener una composta sana. Muy húmeda, muy seca, ya la reconocen. Y eso lo han ganado, o lo hemos ganado con la práctica, o sea, ya sabemos que el rigor es el control de las condiciones ambientales, pues. Y quizá una particularidad del Cuamil, comparado con otros huertos urbanos o procesos de producción en la ciudad, es que es un espacio ocupado, y creo que es importante reflejar cómo se ocupan los espacios públicos, ¿no? Empezando por lo que nosotros nos cuestionamos: ¿a quién le pertenecen los espacios públicos? Es un pedacito de un camellón que es enorme, que nos venden en las ciudades con el proceso de gentrificación como espacios que, si bien son para el bien común, son gestionados y son autorizados por el gobierno, por el Estado. Y de este modo la ciudadanía, la población, los barrios no tienen derecho a sus espacios, se toma como espacios muertos, como no lugares. Y lo que los compañeros han empezado hace unos años de decir, pues, ¿por qué este espacio no puede ser nuestro? Y no en el sentido de propiedad, sino de un arraigo a la tierra de parte del grupo en ese momento, y ahora de los vecinos y vecinas que se han sumado al proyecto, es tomar el espacio público y no pedir permiso. Que luego sí ha sido necesaria estrategias de negociación que los compas han hecho para permitir que no tumben la milpa, literalmente, ¿no? Pero más allá de pedir permiso, más bien hacer respetar la milpa. Ya ha habido varios años, quizá ellos pueden contar más, de la derrota que se siente cuando las plantas están creciendo y te la tumban, o cuando se llevaron el anterior compostero comunitario, que era un poco más sencillo, un poco más precario, más artesanal, y que se llevaron. Claro, eran tarimas, ¿no? Puestas. Y más allá del producto que se llevan, es el trabajo de la gente que le deposita ahí, porque cuando ya ves crecer las plantas y van tumbando las cañas, o van destruyéndolas, o van haciendo algún daño, tú sientes como el esfuerzo, el símbolo de tu trabajo se desmorona, ¿no? Más allá de que no nos pueda, pues, alimentar a todo el barrio este pedacito de tierra, es un lugar que se ha disputado con el Estado y el gobierno, y para nosotros ese símbolo es una raíz que nos ancla a ese espacio y que no lo vamos a dejar. Y esa es una clave importante porque de cómo nace el compostero comunitario. Porque al principio, los primeros años, el ayuntamiento, como decidimos no pedir permiso, el ayuntamiento nos tiró la milpa una vez, en 2016 nos la estuvo tirando 2 o 3 veces, y como estrategia comenzamos una campaña de comunicación con letreros ahí, informando a la banda, diciendo que era un proyecto vecinal,
pero solamente teníamos presencia cuando íbamos a dar mantenimiento a la milpa o cuando sembrábamos. Entonces nos dimos cuenta de ese vacío que estábamos ocupando, pero de una manera muy superficial, y a otro compa se le ocurrió poner el compostero precisamente para tener una ocupación más constante. En términos de diseño, ese compostero era muy deficiente, que también generaba problemas para su manejo, y esto nos ha llevado a estar rediseñando y rediseñando. Estamos por instalar un nuevo compostero que ya tiene un diseño mucho más elaborado y que ya está articulado con el compostero que ya tenemos, pero es todo un mecanismo que hemos ido fraguando a través de los años. Entonces, como medida de ocupación, de apropiación y de mantener la presencia, el compostero ha sido una herramienta fundamental. Oigan, pues qué chido tenerlos acá, ¿no? Qué alegría poder compartir y charlar. Y pues vamos a seguir como con este sueño pensando en un camellón, en una ciudad destruida llena de milpa y de composteros comunitarios, ¿no? Vamos a pausa y volvemos. ¿Va? Vamos. Era tan dura como duro abrir sendero, pero mejorará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno, de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Pienso que acercarme a este espacio ha sido muy importante porque dimensiona lo difícil y maravilloso que es defender, cuidar y trabajar la tierra. Algunos metros tan solo, pero se crece la vida y hacemos comunidad. Leí por parte de comunidades indígenas zapatistas en resistencia del territorio que la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Y creo que este proyecto y muchos otros similares nos aportan un cachito de este pertenecer. La tierra mía, la tierra tuya, la tierra mía, la tierra tuya. Hola, para mí el Cuamil Federalismo representa la primera línea de aprendizaje que yo tuve y primer contacto que yo tuve con la producción agrícola o agroalimentaria. También es comunidad, creo que nos permite organizarnos para diferentes fines, ¿no? Puede ser, bueno, y el principal creo que es la producción de alimentos. Y pues para mí también representa desarrollarme creativamente, proyectos de diseño, puesto que me involucro en esa tarea, ¿no? En diseño, en artes, a lo mejor visuales. Y pues bueno, también puede ser que me motive a desarrollar también proyectos para la financiación de varios subproyectos del Cuamil Federalismo. Te invitamos a participar en La Maraña, mandando contenido. Pueden ser cápsulas de audio de no más de 10 minutos en cualquier formato, para incluirlos en nuestro podcast. O también escritos, reflexiones, poesía, foto e ilustración para publicarlas en nuestro blog. Envíalas al correo lamaranada@riseup.net, especificando nombre, alias o anónimo. Visita nuestro blog en lamarana.noblogs.org o búscanos en Facebook y YouTube como La Maraña, difusora antiautoritaria. Para mí el Cuamil significa un lugar de comunidad, de reunión, de hacer cercanía con la gente del barrio y sobre todo un lugar de aprendizaje donde vamos descubriendo formas de mejorar nuestra manera de hacer las cosas y haciéndonos conscientes del impacto que tienen en nuestro entorno. También es un lugar donde compartimos eso que se va aprendiendo y donde se va generando una comunidad de personas
de gente consciente con su entorno y con el impacto de sus acciones. La tierra mía, la tierra tuya. La tierra mía, la tierra tuya. Ya estamos de regreso en el charloteo y queremos comenzar este segundo segmento con la pregunta para desarrollar de qué es el Cuamil en este momento para ustedes, ¿no? Y qué están haciendo por allí. Bueno, ahorita el Cuamil, creo que el significado del proyecto ha ido como cambiando. En este momento para mí es una especie de engrane que está imantando otras cosas, que está como acercando o posibilitando acercar a personas con intereses comunes a partir de un espacio público no convencional, un camellón que estaba ahí con césped que se podaba cada año, y ahora esa metáfora de la milpa está haciendo que se unifiquen como pasa en la milpa, ¿no? Como tal, que la gente se una, que estemos aquí también hablando de eso, que estén también trabajándose composteros, no sabemos qué venga después, pero en lo personal creo que es un proyecto que está como caminando hacia la búsqueda de otras cosas que no tenemos planeadas, como sucedió con los composteros o como sucedió por ahí otras cosas que tenemos planeadas que tienen que ver con intervenciones artísticas dentro del camellón. Y pues en lo personal creo que cada quien tiene una postura, cada quien tiene una visión, cómo ve el Cuamil. Lo veo también como escuela, como una forma de aprender, de tener el campo en la ciudad también, de poder trabajar la tierra en la ciudad. Mucha gente, por ejemplo, me ha tocado que, ver el espacio con la milpa, lo remonta, sobre todo la gente mayor, lo remontas a su casa en el campo, cabrón. Ver la milpa y la cuestión sensorial les enchina el cuero, ¿no? Ver una milpa en un camellón. Entonces, creo que tiene muchas aristas el tema. El Cuamil de por sí es un proyecto que no termina de definirse, creo yo. Quien pueda definirlo, creo que, de nosotros, creo que estaría haciendo mal. Pero precisamente porque da para mucho, pues. Entonces, es como mi aportación, ¿no? Al respecto. El doctor ya lo iba a resumir, a definir. Ahí iba a ser mi tesis, precisamente la definición de... Esto es. El Cuamil es... No, pues como dice Toño, tiene múltiples significados. Obviamente parte desde la perspectiva individual, pero también hay una significación colectiva, eso es indudable. Pero sí, primero representa sueños de muchos. Nosotros, como desarraigados de la tierra, en la ciudad rara vez tenemos un espacio donde podamos experimentar la siembra, ver cómo crecen las plantas, observar la interacción, las relaciones ecológicas que se dan entre animales, entre humanos, entre plantas. Eso, hablando en términos productivos. Y este espacio pues es un campo experimental para nosotros, ahí aprendemos mucho. La milpa también es un símbolo ancestral, originario y actual, que a nosotros nos ha llegado a través de compas, nos han dicho, pero principalmente lo hemos ido forjando con la práctica. Entonces es también un espacio donde se aprende, educativo. Ambientalmente mucha gente lo concibe como regresarle algo a la tierra de todo lo que nos ha dado, muchos de los que trabajamos ahí. Y creo que es todo esto y más. También representa un símbolo de lucha. Principalmente el conflicto que hemos tenido con el ayuntamiento nos ha enseñado mucho de cómo se mueven y cómo hay una hegemonía de poder sobre los espacios que transitamos, en los que vivimos, pero que realmente no tenemos ninguna injerencia para su gestión, su administración o su diseño. Entonces también es una disputa por apropiarnos lo que es nuestro. Y no hablo de una propiedad privada ni nada por el estilo. Este espacio es sumamente colectivo.
y nuestro objetivo principal es que la vecindad se lo apropie, pero hay muchos factores que influyen, que obstaculizan. Como decía Toño, el camellón de Federalismo tiene alrededor de 5 kilómetros de longitud. Si esos 5 kilómetros, en lugar de tener pasto, que es una gramínea, igual que el maíz, tuviera maíz, frijol, calabaza, estaríamos hablando de un buen impacto en la producción de alimentos para los vecinos de la zona, en términos productivos. Pero a los ayuntamientos esto ni les pasa por la cabeza, no les importa. Y pues también en términos simbólicos es esa disputa de que los espacios públicos nos pertenecen, los podemos apropiar y podemos producir alimentos, podemos generar procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y que también contribuyen a reducir los residuos orgánicos de la ciudad. A grandes rasgos, eso es lo que podría decir. Voy a hacer mi tesis sobre esto. Sí, a mí sí me parece que hay como una indeterminación en lo que es el camellón de la milpa, porque como todos tienen su percepción y diferentes razones por las cuales se involucran con el proyecto, y también surge como lo que ustedes nos preguntaban, ¿no? Si el Coamil es un colectivo, es un proyecto, es una organización, y realmente es confuso porque es todos a la vez. Somos un colectivo, pero no conformado como tal, ni convocado. La gente que se acerca por diferentes convocatorias que no son las convencionales a las de un colectivo. Es un espacio de producción, pero tampoco es convencional porque está en medio de 2 carriles donde los autos están transitando. Enfrente hay una oficina de cómics y al otro frente escándalos. Entonces es un espacio y a la vez también es... Y por abajo pasa el tren. Por abajo está pasando el tren con el ruido y vibrando en cada momento. Entonces es todos esos espacios y al mismo tiempo, pero para mí principalmente el camellón es resistencia, ¿no? Y es como, yo vengo de familia campesina, pero mutilada en la ciudad de todas las capacidades de vincularme con la tierra. Y creo que el participar en el proceso del Coamil es como una deuda de no resignarse, y sobre todo en los tiempos ahorita de la cuarentena, para nosotros ha sido no resignarse a estar solos, no resignarse al distanciamiento social, no resignarse al miedo del futuro, no resignarse a la incertidumbre de que si no hay futuro, si no hay al año siguiente, si no hay clases, si no hay trabajo y demás, ese pedazo de tierra está ahí como un centro de vida que necesita un cuidado específico, un cuidado especial. Y es muy loco porque nos preguntan, ¿y por qué hacen eso? No cabe ninguna racionalidad económica ni práctica, porque pueden decir que sí es un espacio de aprendizaje, sí, pero tú no vas con esa idea como ya voy a la escuela y aprender y educarme, no sé qué. Es más bien un vínculo totalmente emocional, afectivo, tanto con el proceso de la tierra, porque algunos están como más, algunas y algunos compañeros más involucrados con el mantenimiento de la composta, que es un trabajo físico fuerte, pero que a la vez exige pues una dinámica de grupo, y otros estamos más involucrados con el proceso de la milpa y el cuidado mismo, ¿no? Entonces, estos tejidos que se van haciendo ahí de forma simultánea y paralela, con ritmos también como en algunos momentos que todos estamos volcados al trabajo, y de repente hay repliegues y necesitamos un descanso y a veces nos rebasa el compostero. Con todo eso lo vamos aceptando no como un proceso lineal, sino con esas subidas y bajadas que nos permite también el ritmo de la tierra. Principalmente el chisme, es lo mejor. Ahí va uno a chismear y a disfrutar y a conocer a sus vecinos, que eso ha sido importante porque han salido amistades muy pues longevas y fuertes, amistades de protección, de cuidado, de estar atento de lo que le pasa al otro. Son pocas, pero son sustanciales, y eso yo creo que es muy importante. Algo que he notado yo en estas veces que he ido, que me ha gustado mucho, es que te obligan a dialogar. Te obligan a... No, pues te obliga como a dialogar con personas muy diversas, ¿no? Porque hay gente de todo, ¿no? Entonces aquí no puedes llegar como con un rollo más político, decir, es que la asamblea, la horizontalidad, pues no, ¿no? O sea, llegan señores, llegan señoras, llegan
muchachos de otros estados que viven por ahí y todos con ideas diferentes, y pues lo que tenemos que hacer es tomar acuerdos en lo práctico, en el momento, ¿no? Y pues al mismo tiempo no es como que se haga la asamblea porque se toman de repente, ¿no? Y hay que echarle secos a la composta, o hay que hacer esto, o hay que revolver ambas compostas que están separadas, o todo ese tipo de cosas, pues se terminan ahí decidiendo sobre la marcha y sin esperar como que alguien nos diga cómo está la onda. Si hay gente que tiene más experiencia, pues igual se le pregunta, ¿no? Se toma más en cuenta, pero ahí se va decidiendo sobre la marcha como en colectivo, ¿no? No sé si nada más quizás como para hacer un poquito de eco, como por ahí había un poco de duda entre la danza y el Cuamil. Yo quisiera como abonar que ambos proyectos surgieron en serendipia, ¿no? O sea, no se buscaba su existencia, y buscando otras cosas surgieron. Eso es algo que yo siempre como puntualizo, de que estábamos por ahí en otra línea y de repente por ahí le dimos por ese lado, por donde no buscábamos, ¿no? O sea, igual la danza eran reuniones y se convirtió en otra cosa, reuniones de palabra, y empezamos a hacer otras cosas. El Cuamil lo mismo, ¿no? En una noche de repente surgió y vámonos. O sea, son como cosas que a mí me gusta también como mencionar, pues que no nos quebramos la cabeza en no, tenemos que hacer así, planeación estratégica, nada, o sea. Y creo que eso es lo chido también del proyecto, que se ha mantenido como en esa ligereza también, pero también con cierta disciplina de cumplir, porque si, no sé, si se deja de hacer, por ejemplo, 1 o 2 semanas de compostaje, o digo, de mantenimiento, pues, no sé qué pasa ahí con las ratas y con y con toda la fauna nociva que pueda surgir, ¿no? Lo mismo la milpa. Anteriormente, por ejemplo, no teníamos la disciplina de abonar o descardar, ahora ya se escardó. Creo que ha sido como la parte, como este año, como el año más, ¿qué será? Como donde más trabajo se le ha metido, pues, en cuestión de también como técnica, pues, a ambas partes. Como decía Cortázar, andábamos sin buscarnos, Pero andábamos para encontrarnos. Yo creo que aplica, y eso habla mucho de estos proyectos, porque tienen vida propia y nos llevan, y a veces queremos llevarlos y los llevamos, pero luego nos ponen en nuestro lugar porque son exigentes y se requiere disciplina. Entonces sí está fuertecita la chamba, no podemos descuidarnos. Ya nos ha pasado que en años anteriores, por el descuido del compostero, se nos averió. El ayuntamiento tenía un evento especial, un desfile de no recuerdo qué fecha, y como estaba todo estartalado, se lo llevaron con todo y composta. Pero previamente ya habíamos advertido que podría suceder eso y no hicimos caso y sucedió. Entonces son como las cachetadas que te va dando el mismo proyecto. Atiéndeme, cabrón, te lleva la chingada. Bueno, pues yo creo que vamos a ir a otra pausa y ahorita regresamos a seguir platicando. Y bueno, también aprovechar estas pausas para escuchar los audios que enviaron otras personas, ¿no?, que participan en el Cuamil. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno, de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. El Cuamil, pues para mí representa como un espacio de encuentro, que sobre todo ahora con la contingencia de la pandemia, pues que son espacios mucho más necesarios para platicar, conversar, y no solamente para construir como espacios colectivos en el sentido de ir a un lugar y transformarlo, sino que también son lugares para transformarse uno mismo. Como que cada individuo desde su particularidad pueda converger en un espacio que es muy diverso, con diversas dinámicas también de trabajo, de conversación, de temas de interés, o de también cómo se visualiza o se analizan las cosas, que son muy, muy, muy distintas entre todas las personas, y como un espacio como que puede ser muy común, que es tener un Cuamil o una compostera, que por un lado nos llama como a hacernos cargo de ese mismo espacio, de transformarlo,
de hacer personas activas dentro de eso y de asumir una responsabilidad de trabajo, pero por otro lado también que nos va forjando a cada persona, como cada individuo, que creo que también ahí es lo más rescatable de los espacios colectivos, que también se cambia y se trabaja y se transforma, pero de manera individual. La tierra mía, la tierra tuya. La tierra mía, la tierra tuya. El Cuamil Federalismo es un espacio de encuentro de vecinos y vecinas procedentes de los barrios que le rodean y de personas de otros lugares a quienes les mueve esa conciencia por crear comunidad, redes de apoyo y solidaridad. Como otras formas de esfuerzo vecinales o barriales en otras partes de la zona metropolitana, algunos con más o menos trayectoria o de más o menor magnitud, el Cuamil Federalismo se planta como un esfuerzo más por impulsar otras formas de pensar, vivir y relacionarnos dentro del monstruo citadino con su lógica capitalista. Vemos que esta lógica tiende pues, a cerrar, privatizar los espacios públicos, de aumentar la plancha asfáltica y que también en esa lógica pues crea una tendencia a fragmentarnos, a promover una mentalidad derrotista, de pasividad, de conformismo, de indiferencia hacia las cuestiones sociales y comunitarias que nos atañen. Sin dejar a un lado también que dentro de esa lógica voraz del capitalismo, pues de consumo sobre todo, se generan grandes toneladas de desechos que van a parar a los pueblos y comunidades que colindan con ella y que se vuelven un grave problema de contaminación de tierras, ríos, aires y por consiguiente de las formas de vida que en ellas se encuentran, humanas y no. También volviéndose un problema para las formas de vida que no habitando, pues luego se vienen a vaciar o a regresar pues a las ciudades que venimos a consumir los alimentos que se generan en esos mismos lugares, ¿no? Entonces se convierte en una gran problemática. De allí pues la importancia de estos esfuerzos colectivos, comunitarios, por hacer frente un poco desde estos esfuerzos. Por un lado, seguir tejiendo redes colectivas, comunitarias, y por otro pues también cuestionarnos de nuestro papel de consumidores y de generadores de desechos, ¿no? Obviamente sin perder de vista que la mayor responsabilidad recae pues sobre estas grandes industrias extractivistas que contaminantes, producen grandes cantidades de desechos. Bueno, y en lo personal me parece que el Cuamil Federalismo es un lugar que se genera mucho aprendizaje en cuanto al manejo de estos desechos y los grandes beneficios que genera su procesamiento, que resultan en la generación de composta, que es un gran nutriente para quienes tienen huertos individuales, o en este caso también la milpa, que se enmarca dentro de este proyecto del Cuamil Federalismo. Otro aprendizaje tiene que ver con nuestra relación con la tierra y los ciclos de las plantas y hortalizas del huerto. En términos comunitarios, el Cuamil Federalismo promueve un mayor acercamiento de vecinos que con el trabajo del compostaje pues se van convirtiendo en grandes amistades, demostrando a su vez que con organización colectiva y comunitaria se pueden crear otras formas de relacionarnos entre nosotros y la tierra que habitamos desde una apuesta a la vida digna. Enmarañadas, la radio de la maraña, transmitiendo entre el Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la barranca del río Santiago. El Cuamil Federalismo para mí significa una terapia social en la cual puedo exponer o puedo acercarme hacia mis vecinos, hacia las personas los cuales, teniendo a veces metros a un lado, llegamos a desconocer, ¿no? Y se me hace como un punto donde converge todo este tipo de personas, de personajes que habitan, ¿no? En un barrio, en una sociedad, y es donde se hace ese folclore de ideas y de
y de personas. Es una terapia. La tierra mía, la tierra tuya. La tierra mía, la tierra tuya. Estamos aquí en su programa Enmarañados. Este es el tercer bloque y nos gustaría escuchar a los y las invitados que nos hablen de dónde surge el término Cuamil y cómo se les ocurrió. Otro de los compañeros que no está aquí, Chumín, él estuvo muy vinculado con comunidades indígenas de la Huasteca, trabajando la tierra, y bueno, él era vecino también del Cuamil, vivía a media cuadrita, y él fue el que propone la idea. Cuamil es una palabra que se usa para designar al espacio físico donde las comunidades indígenas siembran, donde hacen la milpa como tal. Y bueno, la conjunción a todos nos pareció indicada, ¿no? Cuamil y a federalismo, Avenida Federalismo, se nos hizo un buen juego de palabras y así quedó, así se bautizó el proyecto. Sí, Cuamil tiene raíz náhuatl, que es Cuamili, que significa como el espacio de siembra, pero esto es usado muy común por la gente de ranchos, de pueblos, de todos lados, para referirse al lugar donde tienen sus animalitos, donde tienen la milpa, donde tienen sus hortalizas. Es decir, es como un conjunto integrado de distintos medios de supervivencia o espacios productivos que se intercalan. Muy opuesto a lo que conocemos como monocultivos o parcelas, así en ese sentido de siembra de una única especie y aniquilación de las otras que llegan. Oigan, hemos hablado ya varias veces de la milpa, pero estaría chido que explicaran un poco qué compone una milpa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una milpa a sembrar maíz nomás, ¿no? Porque se siembra en monocultivo no es milpa, ¿cierto? Bueno, para mí es un aprendizaje reciente, ¿no? Pero en sí la milpa es diversidad. Y diversidad en el sentido de la interdependencia entre unas especies y otras. Entonces, lo que he aprendido es que milpa, aparte del maíz, es como lo que recibe y da también a otros productos, como en nuestro caso, por ahora, frijol y calabaza, y bueno, girasoles. Entonces, entendemos que dentro de la tierra las raíces también se combinan, los nutrientes se combinan y unos fortalecen a otros, pero también es un poder simbólico de esta diversidad que se va abriendo camino y se va abriendo espacio por sí solo, ¿no? Que es muy diferente como de los espacios fragmentados y parcelados de producir a nivel de incrementar la producción solamente de maíz, solamente de aguacate, solamente es también como nuestra resistencia contra el monocultivo, contra la homogenización de la vida, ¿no? También, y si nos ponemos a pensar en la colaboración y los que pertenecemos al proyecto somos igual de diversos, mujeres y hombres que vienen con diferentes trayectorias, con diferentes intereses, con diferentes sueños, con diferentes como apuestas que tienen en el Cuamil, ¿no? Para algunos de nosotros es esta posibilidad de sembrar en la ciudad y de que esto se expanda a otros camellones y a otros espacios públicos. Para otros es simplemente el refugio de volver a producir o volver a trabajar en la tierra, y para otros es un proceso de aprendizaje y quizá para algunos el ejercicio de la composta, que últimamente se nos ha hecho muy popular porque como requiere un esfuerzo físico, sí, realmente nos estamos ejercitando, bueno, los que trabajan más se están ejercitando en el agrofitness de la composta y a la vez es un aprendizaje porque pues, yo no sabía nada de cómo se siembra y menos de hacer composta, y sí también hay una satisfacción personal, por lo menos en la casa, es saber que nuestros desechos orgánicos no se van al basurero al que pues la mayoría de la ciudad se va. Entonces, si bien es un granito de arena muy chiquito, estamos procesando 1000 litros de composta en ese composterito. Yo sí quisiera especificar un poco más sobre el significado de la milpa, porque también es una identidad cultural mesoamericana. Totalmente, hay policultivos en otros lugares del mundo, pero la milpa prácticamente se plantea en lo que es ahora México, Guatemala, toda esta zona.
y más que nada es un sistema agrícola que representa seguridad. En comparación con un monocultivo, con la agricultura industrializada, la milpa se ve como un conjunto de interacciones, que es la triada principal, maíz, calabaza y frijol. Y estos tienen una interacción específica en las que se aportan ya sea nutrientes, soporte o cumplen alguna función que potencia a la otra especie. Pero en un sentido más estricto de supervivencia, el policultivo porque la milpa puede ser la base de estas tres que acabo de mencionar, pero le meten chile, le meten jitomate, hay infinidad. Nosotros le metemos girasol, una vez intentamos meterle cacahuate, amaranto, hay amaranto que ya están haciendo de manera silvestre ahí, de una forma extraña. Y a diferencia de los monocultivos, si un monocultivo le cae una plaga, arrasa con todo. En un policultivo arrasa con una especie, pero quedan las otras demás especies que pueden ser utilizadas como medicinas, como alimento, como insumos para construcción, como muchas otras cosas, alimento para los animales, medicina para los animales. Y en ese sentido, ya las personas o los grupos que siembran en estos policultivos, pues tienen asegurado algo, ¿no? No se quedan sin nada, como puede pasar con digamos, un monocultivo de maíz de semilla mejorada, que tiene que llenarse de agroquímicos o agrotóxicos más que agroquímicos. Y otra cosa también es la perspectiva desde la agricultura industrializada. Los suelos se piensan como soportes inertes, nada más para llenarlos de fertilizantes, agroquímicos y todas las sustancias tóxicas para que pueda subsistir la especie que tratan de reproducir. En estos sistemas que son más complejos y son variados, muy variados, el suelo es digamos, el espacio donde se generan interacciones interespecíficas enormes, en distintas escalas, distintos tiempos, con distintas especies. Entonces hay una división muy grande entre los policultivos y los monocultivos, o digamos la agricultura tradicional y la industrializada, que principalmente esta agricultura industrializada llega con la colonia, con la modernidad, y es totalmente antagónica, busca destruir cualquier medio de subsistencia o cualquier conocimiento que se tenga de toda esta complejidad y esta gama. Sostienen sus verdades con mitos de que hay más rendimiento. Hay muchos estudios que hablan de que en realidad si se toma en cuenta el rendimiento de una sola especie, claro que hay más rendimiento, pero si se toma el rendimiento de todo el conjunto de especies, si se toma en cuenta el daño que hace al ambiente la agricultura industrializada, sale perdiendo por mucho. Y lo pagamos. La cosa es que la agricultura industrializada está subsidiada por el trabajo de los campesinos, los indígenas, el ambiente y todos los que nos comemos los venenos. Eso no lo pagan las empresas. Esa es una de las diferencias entre sembrar un policultivo como es la milpa a una agricultura industrializada o monocultivo. Oye, un poco sé pues que sabes, ¿no?, de estos temas porque estudiaste biología, ¿no? Pero ¿cómo es que se acercan a sembrar, ¿no? ¿Por qué ponen su tiempo a sembrar en un lugar como Federalismo, ¿no? Esa es como mi pregunta de cómo inician, ¿no?, a sembrar. En Guadalajara, aquí en Jalisco, ¿no? Porque sí. ¿Qué tal si nos están escuchando en Suiza y no saben qué es México? En Indonesia, federalismo. Bueno, primero, en ese sentido deberíamos explicar que Guadalajara es la capital de Jalisco, un estado de centro-occidente, y también es la ciudad, es la segunda ciudad más importante en términos de población del país. Bueno, yo en lo personal, ya desde que visitaba a mi abuelo en los Altos de Jalisco, desde niño, siempre tuve el contacto con la siembra. Tengo recuerdos de visitar el cuamil de mi abuelo, y también por mi papá. Nunca tuve como siempre hubo un apego pues a la tierra. Entonces, y los tres que en ese momento estábamos planeando o que iniciamos con el cuamil,
los tres teníamos afinidad. De alguna u otra manera había una afinidad hacia la tierra, hacia la siembra, y veíamos que ahí estaba también, o ahí está una de las claves también de la actualidad, ¿no? Sí, ya veníamos composteando de décadas, pues ya ahorita ya se cuentan décadas de estar trabajando, estar experimentando. Y a mí me gustaría recalcar que el principal conocimiento, o el más básico que obtuve cuando empezaba en esto, viene de las doñitas del barrio de Tlaquepaque. Las doñitas, no su abuelo. Eran las doñitas las que me decían, llévate este, ¿cómo le dicen? Codito. Llévate este codito y ponlo así, hazle así, y si le pasa esto, ponlo acá. Hoy que tengo este pulgón o que tengo esta plaga, ya me decían, échale jabón, échale cenizas. O sea, ese conocimiento básico y muy funcional viene de las doñas principalmente de las señoras del barrio de Infonavit. Que un saludo para la banda. Y, bueno, yo no estuve en el momento en el que se decide sembrar en el Cuamil, pero lo que entiendo es que hay dos objetivos, ¿no? Por una parte, lo productivo, el poder tener productos sanos. Sé que muchos van a decir que no se puede producir sano en medio de la avenida y demás, pero es semilla que incluso ya está saliendo de esa misma tierra. En este año esperamos cosechar un maíz palomero que ya es semilla de esa que nace en esa tierra y que la conoce y que produce, ¿no? Y aunque sea un espacio muy pequeño, seguimos con el sueño de poder producir más y pensar en una ciudad productiva también, ¿no? Porque hay espacio, el clima de Guadalajara es propicio para poder producir. Si se tuviera un sistema de riego y si se tuviera a más gente trabajando, podría darse un momento de aprovechar estos espacios muertos, estos espacios que supuestamente están como áreas verdes y se presentan como césped, sean realmente espacios productivos y combatir esta idea, ¿no? de que hay pues falencias alimentarias y demás cuando podríamos producir en estos espacios. Entonces, aunque sea un espacio muy pequeño, entiendo que sigue la proyección de que en algún momento podamos ser productivos y alimentar por lo menos un pedacito de nuestras necesidades en cuestión de alimentos con nuestra propia producción. Y en segundo lugar, si hay un interés estético, porque cualquiera que pase en época de florecimiento de la milpa se trastoca con la mirada, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ver los camellones llenos de césped súper cortado, verdes y demás, pero cualquiera que esté pasando en carro, en bici, caminando, ver una milpa en medio de la ciudad es para nosotros como también la irrupción del espacio urbano, de la gentrificación, una milpa entre edificios, entre asfalto, abriéndose raíces y abriéndose campo en medio de ese despojo por cemento y por asfalto, para nosotros es una gran satisfacción. Y haciendo un poco eco con lo que dice Carmen, en algún momento por ahí, no sé exactamente quién fue, dijo que la milpa era creo que un funcionario que nos visitó, dijo que se veía, que el proyecto que no era agradable, que era feo porque parecía rancho, ¿no? Un jefe de cuadrilla, de esos de parques y jardines. Parecía rancho, entonces... Parecía rancho, que se veía feo. A mí me dijo. Ahí estaba como un poco lo que menciona Carmen, ¿no? Que ese choque con la idea que tiene la gente de que lo que viene del rancho, lo rural, lo que tiene que ver con Cuamiles, lo que tiene que ver con milpa, pues es como, no está chido en la ciudad. Entonces, que rompe también con un esquema de pensamiento de lo que debe de ser la ciudad, ¿no? Uh-huh. O sea, como dice Carmen, es impensable ver una milpa en medio de un camellón y no preguntarte qué está haciendo ahí, ¿no? Que normalmente eso lo ves cuando sales en carretera o cuando vas a un pueblo. Uh-huh. Inclusive salieron unas notas muy curiosas que decían la milpa que brotó por las lluvias. Así como si se sembrara sola. Generación espontánea. Sí, salieron unas notas así. Yo quisiera también hacer hincapié, por ejemplo, coyunturalmente, con esto de la pandemia, la cuarentena, el COVID. Hoy escuché una noticia que decía que alrededor de 51 millones de mexicanas y mexicanos perdieron el empleo. Y hablando de la producción agrícola, pues es la fuente de empleo más grande que puede haber, que es la alimentación. Nunca va a cesar, si cesa se acaba, la población se acaba. También fue la manera de empobrecer a los pueblos, quitándole sus medios de producción, sus espacios de autonomía, porque no dependían de nada, haciéndolos consumistas. Y si el gobierno fuera un poco inteligente,
podría sortear esto con programas fuertes para llenar de campos y de cultivos todo el país. O si la gente nos organizáramos más y los mandáramos a chingar a su madre, podríamos ocuparlos y darles el ángulo que quisiéramos. Pero bueno, eso ya es mucho soñar. Oigan, y pensando en este soñar y en este como utopía de una ciudad con espacios sin asfalto, ¿no? Con vida, totalmente con vida, como ¿qué ven para el futuro de Cuamil, ¿no? ¿Qué ven para la ciudad, para sus vidas, ¿no? Para lo que sigue? Me gustaría que nos platicaran, ¿no? Estaría chido. En lo personal creo que en este momento el Cuamil está tomando de una manera la unión vecinal, pero creo que aún así falta mucho trabajo con la gente cercana al Cuamil. Quizás sí hay gente que ya se involucró de una manera ya de total, pero son contados. Creo que todavía nos falta como proyecto generar o reforzar esos lazos que por ahí están un poco todavía débiles. En lo personal creo que nos falta todavía eso, y creo que la ganancia a futuro sería que en realidad o que la mayor parte del barrio tome ese compostero y podamos iniciar con otro compostero, reactivar ese compostero y que ese compostero también lo tome la raza de esa zona, que tengan su propia milpa, etcétera, ¿no? Es como quizás pensando en un futuro cercano, ¿no? Que la banda de los barrios haga cargo de sus propios detonadores de comunidad, en este caso los composteros y las milpas, y pensando o quizás ver de qué otras maneras los enriquecen, ¿no? Porque a otros vecinos se les pueden ocurrir otras cosas aparte de lo que el Cuamil viene proponiendo. Haciendo un balance del antes y el ahora, les puedo decir que estamos en un momento de transición muy especial en el Cuamil, porque toda la primera etapa fue resistir y aguantar los embates de la gente, principalmente del ayuntamiento, que nos chingaban las cañas, que nada más, hay gente que solo va y pisa y tumba. Ese es uno de los riesgos que se corren, o es con lo que uno lidia. Bueno, es con lo que uno se topa cuando tiene este tipo de proyectos en espacios abiertos, pero ya llegamos a una fortaleza con alianzas, con colectivos, con legitimación vecinal, con trayectoria histórica. Ya llegó un punto donde esa parte de estar nada más a la expectativa de a ver qué pasa y reaccionar, ya la libramos, por lo menos hasta ahorita, ¿verdad? Quién sabe, escuchan esto y dicen, sí, cabrón. Pero ya podemos enfocarnos en la producción, que es lo que hemos hecho. Antes la sembrábamos y generalmente no dábamos mantenimiento a la milpa, también porque éramos menos y porque tampoco le sabíamos tanto, pero ahora sí, ya tenemos toda la fuerza, están todas las manos necesarias para seguir manteniendo el compostero, para seguir manteniendo la milpa y seguir pensando en qué más hacer. Y como dice Toño, la idea es generar redes, que este proyecto se vaya, si no replicando, tomando como guía, que es otra cosa que tenemos en el tintero, de empezar a motivar a raza que se vaya a aprender con nosotros, platicarle todo el desmadre, y luego que ellos empiecen algo y acompañarlos, ir a ayudar y estar con la experiencia que tenemos, pues echar adelante más y crecer, ¿no? Que se haga una red, que se hagan muchos nodos de esto, que eso sería muy rico y nos fortalecería. Yo creo que a eso vamos. Sí, yo concuerdo totalmente, pero que quisiera hacer también un balance de que no solamente es un sueño ideal, como de algo que nada más deseamos, sino que sentimos como necesidad. Creo que cada vez se está demostrando más lo insostenible, por ejemplo, el manejo de desechos, ¿no? Está afectando a más pueblos, ya no hay donde meter tanta basura, por una parte. Y por otra parte, la crisis alimentaria, precisamente por monocultivos, por agroquímicos y demás, está generando una situación de brecha social muy amplia, ¿no? Porque si por una parte se produce lo suficiente para que todos podamos comer, hay gente que se está muriendo de hambre en el mundo.
Entonces creo que este tipo de proyectos, por más pequeños que sean, soñamos con que se puedan tejer con otros y creemos que es muy posible, pero también necesario, y en ese sentido hacer un llamado también a quienes nos estén escuchando de arriesgarse a apostarle por ejemplo, los composteros, si pudiéramos tener uno cada cuadra, y ni siquiera le estamos pidiendo apoyo económico o técnico al gobierno, es algo que podríamos mantener y autogestionarlo, y a la vez la producción en los espacios, sean públicos o privados, pero con esta autogestión y con la producción de semillas sanas, de semillas orgánicas, podría mitigar también muchos problemas de por lo menos la gente que se queda desempleada, la gente que está quedando como en el vacío, autogestionarse el alimento, que es algo básico. Entonces sí creemos que es una apuesta necesaria y Y aparte que brinda seguridad a los espacios, porque los vecinos comenzamos a conocernos y ya no es lo mismo que veas a alguien que están asaltando a un desconocido a que veas a un vecino, a un amigo, una amiga que le están asaltando y reaccionas. El chat que tenemos colectivo del Coamil, pues ya hay personas que son de la zona y un pitazo, una señal o algo, varios se activan. Entonces por ahí también va otra línea de defensa en esta. De defensa, tal cual. Como esa invitación creo que está bien chida, ¿no? Para terminar un poco el programa. Pues nada, recordar que como que luego siempre decimos que no tenemos tierra y que no tenemos territorio y despojados, sí, cierto, pero también, güey, pues debajo del pavimento hay tierra, ¿no? Y eso está bien chido, ¿no? Y hay todos estos espacios que podemos ocupar y pues les doy muchísimas gracias por estar acá, de parte de todas las compas de Enmarañades y compas. Pues aquí andamos y muchísimas gracias por estar acá. Y no sé si quieran los invitados dar alguna página o algo donde puedan contactarlos, si quieren apoyarlos o incluso ir a chambearle, algún dato. Sí, bueno, en Facebook estamos como La Danza de la Palabra, ahí nos pueden echar un mensaje y coordinarnos para las cuadrillas. Regularmente publicamos horarios de la semana, que ya están fijos, son a las 7:30, son entre semana. Martes, miércoles y jueves a 7:30. Fin de semana, sábado y domingo a las 10 de la mañana. Y otra cosa más, estamos por armar el segundo compostero y vamos a hacer una campaña de recaudación de fondos para que estén al tiro ahí, que nos hagan el paro. Cáigale, puede ser con fuerza de trabajo, con dinero, con especie, si tienen plastimadera o ángulo. Sería de gran ayuda porque va a ser una buena inversión. Móchense. Gracias. Y yo solamente agradecer a los enmarañados, enmarañadas, por invitarnos a este espacio y la posibilidad de seguir tejiendo proyectos, por apostarle al proyecto del Coamil, y esperamos que sea cada vez más escuchado el programa y que podamos seguir tejiendo acciones de resistencia en el futuro. Para despedirme también, algo que se dijo de pasadita, pero que a mí me emocionó mucho cuando lo escuché hace un par de años de Lalo, es que platicaba que el sueño era llenar federalismo de milpa, ¿no? Y yo también pues comparto como con Toño este sentir de venir de abuelos campesinos que perdí ese arraigo, ¿no? Yo me acuerdo ir con mi abuelo así a alcanzar el campo y de pronto llenarme de lodo hasta la cintura porque andaba entre la alfalfa, ¿no? Y que yo no tenía ese como contacto con la tierra hasta ahora y que me gusta un montón, pues, ¿no? Como esta experiencia que se vive ahí en el Coamil entre tanta diversidad de personas. De especímenes. De la fauna. Saludo para la banda del Coamil. Saludos. Viva la milpa. Viva la milpa. La milpa se respeta.